La predicación del día de hoy corresponde al tema del matrimonio, hermanos. Verán, yo hace unos días le preguntaba al Señor, yo soy un hombre soltero, ¿cómo voy a dar yo una enseñanza del matrimonio? Pero el Señor me reprendió porque pues Él nos dice, como decíamos hace un momento en la oración, Él habla y me usa como su instrumento. Yo no hablo, no es mi opinión, es la palabra de Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, hoy va a hablar el Señor, nos va a hablar su palabra. Su palabra es la que va hoy a hablar al corazón de cada uno de nosotros. Solamente abramos nuestras mentes y corazones para que el Señor nos hable con libertad. Verán, cuando hablamos del matrimonio hay dos cosas que debemos entender. Primeramente, tener en cuenta. La palabra del Señor instituyó el matrimonio desde el principio, desde el Génesis, cuando creó a Adán y a Eva. Y les dio instrucción muy clara, que a partir de ese momento ellos serían una sola carne. Entonces, el Señor, hermanos, instituyó eso desde el principio, desde hace mucho tiempo, casi tan antiguo como la creación misma. Y de esto debemos entender varias cosas. Primeramente, la palabra del Señor no obliga a nadie a casarse, ¿sí? Nos da esa libertad. Es una libertad que el Señor nos da y que es buena, pero también tenemos la libertad de decidir, pues, no casar. No pasa nada, Dios no se enoja, Dios no nos regaña. Y si hemos decidido, ahora que si dice, no me voy a casar porque quiero andar de pecador, bueno, ahí sí se va a enojar el Señor. Pero si hemos decidido dedicar nuestras vidas al nombre de Jesucristo y decimos, pues no, me quiero casar, adelante, no pasa nada, el Señor no nos reprende ni nos va a castigar por ese hecho. Hermanos, no es una obligación, es una libertad. Es un deseo del corazón. Y el Señor lo ha instituido, ¿por qué? Y precisamente eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hermanos, la realidad de las cosas de este tiempo es que de la gran mayoría de la gente que se casa hoy, pues estadísticamente hablando es más el porcentaje de los que terminan mal que los que verdaderamente obtienen un matrimonio exitoso, en grandes palabras. Hermano, todo matrimonio que no termina fundado en el Señor está muy probablemente dispuesto a fracasar. Y me van a decir, hermano, pero yo llevo casado no sé cuántos años y no hubo problema, aquí sigo casado, sí. ¿Pero conoces al Señor ahora? Pues sí. Pues el Señor ya entró en tu vida. Ya está haciendo algo. Desde el momento en que tú conociste, ya está haciendo el Señor una obra grande en tu vida. Pero allá afuera en el mundo, hermanos, a pesar de que me considero joven dentro de lo que cabe, he tenido la oportunidad de escuchar testimonios de tanta gente, hermanos, de sus matrimonios, de cómo se casan por emociones momentáneas, que cuando me cuentan me dicen, no, hermano, es que ahora me arrepiento. ¿Qué puedo hacer, hermano? ¿Qué puedo hacer ahora? Bueno, ¿ya te casaste? Sí. Pues ni modos, aguanta. Aguanta, órale al Señor, pídele al Señor que te ayude, que se haga la obra en tu vida y en la vida de tu pareja.
Porque, hermanos, todas las obras tienen consecuencias. La palabra consecuencia es tal y como suena. Consecuencia. Es lo que prosigue a una cierta acción. ¿Quiere decir esto? ¿Toda consecuencia es mala? No, hermanos. Simplemente la consecuencia es lo que le corresponde a la acción. Si tú haces cosas malas, pues te corresponderán cosas malas. Si tú haces cosas buenas, pues en consecuencias vendrán cosas buenas. No hay consecuencia, no todas las consecuencias son malas, hermanos. Pero si todo empieza mal, pues va encaminado hacia el mal. He escuchado testimonios, hermanos, de gente o de hermanos que eran tan espirituales. Hermanos, que uno se queda maravillado porque cuando los veía orar, los veía cantar, los veía asistir y en todo participaban y se veía el espíritu, el amor y cómo glorificaban al Señor, hermanos. Y un día, primeramente ahí ocurre el primer error, hermanos. Se unen en yugo desigual. Se unen en yugo desigual. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo mi fe en el Señor Jesucristo, pero mi pareja no. Ya desde ahí vamos mal. Porque si tú vas encaminado hacia el Señor y tu pareja no, estás llevando una carga encima. Estás llevando una carga encima. Una carga que no deberías de llevar y que no era necesario llevar, pero que tú voluntariamente decidiste llevar. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de esa acción que tú tomaste por tu propia cuenta? Que esa pareja que tú escogiste y que te uniste en yugo desigual te va a estorbar para hacer la obra del Señor. Y aquí vamos a lo que al primer texto de la palabra del Señor. En el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 24. Génesis, capítulo 2, versículo 24. ¿Lo tenemos? Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ahí mismo, pero en el versículo 18 dice, y Jehová Dios, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Fíjense nada más, hermanos. El concepto del matrimonio es una ayuda idónea. ¿De dónde desciende la palabra idónea? De ideal. La palabra ideal, desde donde proviene la palabra idónea. Le haré una ayuda ideal, una ayuda para él, una ayuda que sea correcta, una ayuda que cubra lo que él necesita. Hermano, tanto para hombre como para mujer, porque esto va de los dos lados. Si tú eres una mujer cristiana que quiere hacer la voluntad del Señor, y un día por emoción, porque hermanos, este es el gran peligro, hermano, la emoción. La emoción, hermanos, es tal y como suena, algo temporal. Porque cualquiera de nosotros puede discutir ahorita en este momento con el vecino, con el amigo, con el familiar, y la ira abunda en el corazón, pero espérate una hora y ya se te olvidó. Ya estás pensando en qué vas a hacer mañana,
en qué vas a hacer en la noche, en qué quehaceres tienes que hacer, y ya te olvidaste del coraje que tenías hace rato. Fue una emoción de ira momentánea. Y el enamoramiento terrenal, hermanos, es exactamente igual. De un momento a otro, así de rápido como te enamoras, así de rápido dejas de estar enamorado. Porque ese enamoramiento no está fundado en la palabra del Señor, hermanos. Aquel que se enamora fundado en la palabra del Señor va no solamente ayudando de la emoción, porque obviamente va a haber emoción, eso no lo vamos a negar, pero va a un lado lleno de disciplina, va a un lado lleno de paciencia, va a un lado lleno de benignidad, va a un lado lleno de templanza, de fe, de mansedumbre, de todos esos frutos espirituales que el Señor da, hermanos. Entonces, la persona que se enamora, pero que va con esos frutos espirituales, no va solamente con lo temporal, sino va más allá en lo espiritual. Y entiende, razona, sabe lo que está haciendo y sabe que está llevando un peso extra. Sabe que está tomando por su cuenta una responsabilidad. Y aquel que se hace responsable debe prevalecer en esa responsabilidad. Dice el Señor, le haré ayuda idónea. Y si tú, hermano, o si tú, hermana, quieres hacer la voluntad del Señor y te unes en yugo desigual, ¿crees que la otra persona que no está en tu misma comunión te va a ayudar a hacer la voluntad del Señor? Hermanos, te va a arrastrar hacia su nivel. Para ejemplos, hermanos, tenemos a Salomón. Hermanos, la palabra del Señor habla de Salomón como el hombre más sabio sobre la tierra. Fíjense nada más, hermanos. El hombre más sabio sobre la tierra, del cual el mismo Señor dice, no hubo ni habrá otro tan sabio como Salomón, que tenía toda la sabiduría para entender y razonar, cayó ante la paganería de sus mujeres, porque eran idólatras y adoraban a otros dioses. Y el Señor, es algo de las cosas que más le desagrada al Señor, la idolatría, y justo a esas cosas se fue a meter Salomón. Y no crean que Salomón de buenas a primeras empezó a idolatrar, pero con el paso del tiempo se vio arrastrado por sus mujeres, porque le fue una carga. ¿Qué nos entrega el Señor cuando se hace conforme a su voluntad? Ayuda idónea. Y esa ayuda idónea está para avanzar en el camino cristiano, avanzar en la voluntad del Señor, levantarse el uno al otro cuando haya una desesperación, una necesidad, una tristeza, una angustia. Dice el Señor, ay del solo, porque cuando tropiece, ¿quién lo va a levantar? Mejor es dos que uno. Pero lo mismo, hermanos, tiene que ser ayuda idónea. Porque entonces dos ya no sirve si no es ayuda idónea. Si esa ayuda que llega no es idónea, entonces no sirve de nada que sean dos. Es más, te va a ver tirado y te va a pisar. Va a pasar sobre ti, porque no es ayuda idónea. Y eso lo debemos tener muy claro, hermanos, porque desde el principio, desde el Génesis, desde que Dios creó al hombre y la mujer, dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahí está el siguiente concepto más importante. Serán una sola carne. Hermanos, he escuchado personalmente y por medio de historias a gente que habla de su matrimonio como diciendo, es que él y es que yo. Ya no es él,
Ya no es yo, es nosotros, hermanos, porque son una sola carne. Y las decisiones y el matrimonio se lleva a cabo de los dos. Porque ya no es lo que yo quiero y lo que ella quiere, es lo que nosotros queremos. Y si la pareja se ha unido en un yugo igual, que es conforme a la voluntad del Señor, entonces, así como nosotros que somos hermanos en Cristo, y eventualmente todos tenemos problemas y todos venimos de diferentes lugares, todos vamos a ir al mismo lugar, hacia Cristo. Y la pareja que está en el mismo sentir y en la misma búsqueda de lo mismo, va a ir a terminar con Cristo. Ahí no hay pierde, hermano. Esa pareja que tiene el mismo sentir, el mismo querer, va a llegar hacia Cristo y Dios va a perseverar en esa pareja. Dios va a ayudar a esa pareja, Dios va a ayudar a ese matrimonio. Hermanos, Dios puso un diseño para el matrimonio y Dios juega un papel fundamental en él. Hermanos, sin Dios no hay matrimonio. Sin Dios no hay matrimonio, hermanos. Y de testimonios de hermanos, ya me he llenado muchas veces, hermanos. Siempre es el mismo error. Unirse en yugo desigual. O pensar, yo lo voy a convertir. Ya desde ahí, todo malo, hermanos. Porque para empezar, uno no convierte a nadie. Es Dios. Y Dios, ¿cómo te va a ayudar si desde el principio desobedeciste su mandamiento? ¿Cómo va a actuar Dios en tu vida si desde el principio empezaste mal? Dice el Señor, Dios no escucha la voz del pecador. Dios no oye al pecador. Entonces, ¿cómo va a ayudar al Señor si empezaste en el pecado? Pero vas con el pensamiento, yo la voy a convencer, yo lo voy a convencer. Dicen las Escrituras que nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Pero hermano, la lucha es difícil. Mira, hermanos, pónganle que estamos en una guerra. Si tú estás en el campo de batalla y estás batallando contra el enemigo y estás a capa y espada contra el enemigo, ya es difícil la batalla y todavía te cuelgas aquí al pescuezo una roca. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Quién crees que va a prevalecer? ¿Quién crees que va a caer en la batalla? Si ya de por sí la batalla por sí sola es difícil y tú todavía te pones una dificultad encima, ¿quién crees que va a ganar? Si tu pensamiento es yo voy a ganar, yo voy a prevalecer porque yo puedo, ya vamos mal desde el principio. Porque nosotros solos no podemos hacer nada, necesitamos de Dios y para que Dios esté en nosotros necesitamos obedecer sus mandamientos. Hermanos, hay un orden. Hay un orden para todas las cosas y en el momento en que el orden se pierde, estás perdiendo la fuente de fuerza que más necesitas, a Dios. A partir de ahí ya todo va en declive, hermanos, va en declive. Y eso, hermanos, serán una sola carne, es algo que se debe entender desde el principio. Porque luego están pensando en que lo voy a dejar, me voy a divorciar. Le voy a hacer la ley del hielo. Me voy a enojar con él. Lo voy a acusar con los hermanos. Hermanos, todo esto ya llevémoslo preparado desde el inicio.
Y esto se arregla con un mandamiento del Señor. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Hermanos, hemos estado hablando en predicaciones pasadas acerca de que seamos empáticos con cómo tratamos a las demás personas. Miren, de por sí hay una lucha con cómo tratamos a la demás gente, que no convivimos con ellos diariamente, hermano. Pero cuánto más con aquel o aquella con la que vamos a convivir día y noche a partir del momento en que tomamos la decisión de estar con ellos por el resto de nuestras vidas. Ahí tiene que haber una empatía todos los días. Porque hermanos, ahorita yo les saludo. Ahorita yo les digo buenas tardes, ¿cómo están? Los abrazo, les deseo bendiciones a todos. Pero a lo mejor yo en lo personal soy un desastre. A lo mejor pues, yo hago cosas que a mi pareja no le van a gustar. Y con todas esas cosas, uno debe ir preparado para pensar que no todo es ideal, que no todo, que va a haber problemas, que va a haber dificultades, que va a haber cosas que vamos a tener que enfrentar, pero debemos empatizar con todas ellas para no caer en la amargura, en la contienda, en la disensión, en la ira, que eso muchas veces es lo primerito que llega. Yo he escuchado a gente decir, es que no era así cuando lo conocí. Es que no era así cuando lo conocí. Pues claro. Yo conozco una hermana que ella iba a una congregación y la persona con la que se casó también iba en la congregación, pero ¿qué creen? El varón nada más se metió en la congregación para conquistarla a ella. Y ya después de que se casó con ella, pues ya cumplió, ya hizo lo que quería, pues ya no le importaba nada a los demás. Hermanos, por eso todas estas cosas deben ir acompañadas del Señor. Y se debe de empezar bien desde el principio. Nada que ocultarse, nada que, híjole, es que si lo hago así no le va a gustar al Señor, pero no me quiero perder esta oportunidad. Calmado, calmado, porque estás a punto de perder la ayuda más importante que necesitas, la del Señor. Estás a punto de perder la fuerza que vas a necesitar todo este tiempo. Ahora, vamos a pasar de la angustia y vamos a entrar a lo mero bueno. Una vez, hermanos, que nosotros ya hemos hecho conforme a la voluntad del Señor, que hemos comprendido que no nos debemos unir en yugo desigual, que el Señor ha puesto en nuestros corazones, que hemos orado al Señor para que este deseo de casamiento que tenemos sea cumplido. Ahora sí, debemos empezar a pensar más allá, porque hay una responsabilidad, hay un pensamiento, hay algo que se debe de cumplir. El Señor debe prevalecer en la familia cristiana, hermano, siempre. Toda decisión de pareja debe ser tomada conforme a la voluntad del Señor, pensando primeramente en Cristo antes que en todo lo demás. ¿Por qué? Porque cuando se hacen las cosas conforme a la voluntad del Señor, siempre van a poder resolver cualquier dificultad. Porque les voy a decir, hermanos, entre pareja, no le voy a decir, no va a haber pleito si eres cristiano, porque los estaría engañando. Claro que va a haber alguna discusión, claro que va a haber alguna dificultad, algún pleito va a haber por cualquier cosa que pase. Hermanos, la diferencia va a estar en que en el mundo no se perdonan. En el mundo no raciocinan y no empatizan, no aman como Dios ama. Pero el cristiano es capaz de arrepentirse, es capaz de pensar, es capaz de analizarse y decir, tiene razón, hice mal, no debía haberme gritado, no debía haberme enojado, perdóname. Eso, hermanos, es lo que hace la diferencia en un verdadero matrimonio cristiano. Eso es lo que hace la diferencia. En el mundo no pasa eso, hermano.
Hace poquito allá en San Marcos se casó una pareja y hasta fue noticia local. Se casó, pero pues se ve que era una pareja joven, muy joven. El novio llegó tarde, hasta creo que borracho. La mujer con cara de fuchi toda la boda. A los 3 días, puro pleito. Creo que como que a la semana ya se estaban divorciando. Así. Eso pasa en el mundo, hermano. Pero en el matrimonio cristiano es necesario empatizar, hermano. Es necesario ceder. Es necesario amar. Es necesario pensar en el otro antes que en sí mismo. Y esto va de los dos lados, hermanos. Debe haber un balance. No puede uno pensar en el otro y el otro solamente pensar en sí mismo, porque ahí hay un desbalance. Los dos deben de pensar mutuamente en sí mismo, en el otro, para que haya una comunión conforme a la voluntad del Señor. Mateo capítulo 19, versículo 4. Mateo capítulo 19, versículo 4. Dice la palabra del Señor. Él respondiendo les dijo, 19:4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino a aquellos a quienes es dado. Hasta ahí. No todos, hermanos, están en la disposición de casarse. Pero cuando se hace, se debe entender que es algo. Ahora sí que como dicen en los casamientos tradicionales, hasta que la muerte los separe. Y la única razón por la que puede haber una separación es por causa de fornicación. De ahí en más, no es que me miró feo, no es que me habló feo, no es que no es lo que yo pensaba, no. Tú quisiste y tomaste la decisión, órale al Señor y persevera. Persevera hasta el fin. Por eso, hermanos, debe ser ayuda idónea. Debe ser ayuda idónea. Tú debes ser ayuda idónea y tu pareja debe ser ayuda idónea. Los dos deben ayudarse mutuamente y entonces ahí hay un verdadero matrimonio conforme a la voluntad del Señor y Dios es quien actúa en ese matrimonio. Porque ¿quién creen, hermanos, que estableció ahí el tratarse, el empatizar?
el pensar en el uno y el otro. ¿De dónde creen que nace ese amor, hermano? De Dios. Porque el amor del mundo no funciona, ese ya lo vieron allá afuera. ¿Cuántos matrimonios destrozados que no duran ni una semana y se están separando? Ese es el amor mundano, ese no sirve. El amor de Dios es el que se considera el uno al otro. Es el que ve los defectos y no se arrepiente, sino que ve los defectos y los corrige. Es el que ve los defectos y busca hacer la buena voluntad del Señor. Ese es el verdadero matrimonio cristiano. No es el que se enoja porque le dicen las cosas que no le agradan. Es el que se analiza y dice, tiene razón, esto que yo estoy haciendo no está bien. Y lo cambia. Lo cambia, hermano. Porque no es él, es Cristo en él. Es Dios en esa familia. Es Dios en ese varón y es Dios en esa mujer. Efesios capítulo 5, versículo 25 de la palabra del Señor. Desde el 22 vamos a leer. Efesios capítulo 5, versículo 22 de la palabra del Señor nos dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y no vamos a hacer cortes de la palabra del Señor, hermano. La palabra del Señor dice que la mujer casada debe estar sujeta a su marido. Y yo he visto varios contextos. Por ejemplo, a veces la mujer es la que quiere buscar y hacer la voluntad del Señor. Supongamos, hermanos, que no conocían, la pareja no conocía del Señor. Y pasan los años y pues de alguna manera uno de los dos empieza a conocer de la palabra del Señor. Ya sea la mujer o el varón, se enamora de Cristo y quiere hacer la voluntad del Señor y quiere que su pareja también conozca de la palabra del Señor. En el caso de las mujeres, hermanos, dice, ¿cómo puedo estar yo sujeta a mi marido si no está sujeta a Cristo? Y tiene razón. No puede estar sujeta al varón si el hombre no está sujeto a Cristo. De la misma manera, hermanos, en el momento en el que el varón está sujeto a Cristo, la mujer también debe estar sujeta al varón. Lo mismo se espera, hermanos, del varón. El varón debe estar sujeto a Cristo. ¿Qué significa esto? Si el varón está sujeto a Cristo, quiere decir que hace la voluntad de Dios. Actúa conforme a Cristo, vive conforme a Cristo, ama conforme a Cristo. De ese varón tiene que estar sujeto a su mujer. Es un varón digno. Pero si la mujer no se sujeta, está en desobediencia. Caso contrario, si la mujer conoce de Cristo y el varón no conoce de Cristo, entonces ahí, ¿de dónde se sujeta la mujer? De Dios. Porque Él es la cabeza de la iglesia. Ahí entonces la mujer no tiene por qué sujetarse a su marido porque su marido no está sujeto de Dios.
Ahí la mujer debe sujetarse del mismo Dios de los cielos. Y Dios en su grande misericordia, si ve en su voluntad, entonces también llevará a su marido al arrepentimiento. ¿Por qué? Por la gracia que se derrama a través de su mujer a su marido. Y viceversa también, hermanos. Si el marido conoce y la mujer no quiere y no quiere sujetarse a su marido, bueno, el marido debe sujetarse a Cristo y el Señor en su gracia y misericordia atraerá a su mujer hacia la voluntad del Señor. Eso es en caso, hermanos, de que la pareja ya está formada y apenas empiezan a conocer del Señor. Si empezaron mal desde el principio, era cristiano y aún así se casó, yo digo, bueno, ya explicamos lo que pasa en ese caso. Seguimos leyendo, versículo 25, porque hay responsabilidad, así como la mujer está sujeta al varón, también dice, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Y cuando la palabra del Señor dice amad, no se está refiriendo al amor mundano que se ve allá afuera, no, está refiriéndose al amor de Dios, a ese amor que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, aquel amor que no se goza de la injusticia, que se goza de la verdad, aquel amor que piensa en los demás antes que en sí mismo. Ese amor es el que debe tener el marido hacia su mujer. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y el más claro ejemplo, así como Cristo ama a su iglesia, así es como el marido debe amar a su mujer. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y esto, hermanos, se entiende mejor cuando dice, y serán una sola carne. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque son una sola carne. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y aquí hay dos cosas que quisiese yo que llevásemos muy bien entendidas. Primeramente, el hombre es proveedor. El hombre es el proveedor en el matrimonio, hermanos. Así está establecido por el Señor. Y el mundo actual dice, no, pues la mujer también puede ser proveedora. La palabra del Señor dice que el hombre es proveedor. No soy yo, no tomo en cuenta lo que dice el mundo, tomo en cuenta lo que dice la palabra del Señor. El hombre es proveedor. Y el hombre debe cuidar a su mujer como a su cuerpo mismo. Y dice así, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la cuida, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Y segundo, pero no menos importante, cuando el hombre se casa, debe irse de la casa de sus padres. Hermanos, he visto muchos matrimonios que en cuanto se casan se van a la casa de sus papás. Grave error. Hay caos, hay pleito, hay
contiendas, disensiones, iras, hermanos. He visto matrimonios cristianos, que la mujer es cristiana, que el hombre es cristiano, pero no obedecen el mandamiento como Dios lo pide y se van a vivir a la casa de sus papás y pleito. Porque la suegra no le gusta a la cuñada, porque la cuñada no se lleva bien con la suegra, con los hermanos de su marido, hermanos, es pleito, por donde sea. Eso también, hermanos, es algo que se debe pensar desde el principio. El hombre es proveedor y debe sustentar. Y debe de pensar también. Porque no es emocional, recuerden. Esto no es emocional, es una decisión consciente. Y te vas a hacer responsable. Entonces debes de pensar todo el sustento que vas a llevar. Yo recuerdo hace unos años, cuando hubo otro matrimonio, y el hermano Melesio dijo, el hombre debe preparar el lugar donde va a llevar a su pareja, antes de. Porque a la mera hora lo están llevando a la casa de sus papás, a la casa de sus mamás, y hay pleito, y hay disensión, y hay separaciones. Y desde el principio el Señor dice, hermanos, es más, desde el Génesis, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Desde el principio, desde el Génesis.